Desde el municipio Lobatera, en la zona norte del estado Táchira, transmite Creativa Estéreo 93.3 FM. A continuación, un programa de corte informativo de producción nacional independiente, todo usuario. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Creativa, la radio comunitaria de Lobatera? Sean bienvenidas y bienvenidos todos, como siempre, todos los domingos en horario de 10 a 11 de la mañana, este espacio de la cultura local, este espacio de la cultura lobaterense, espacio que lleva por nombre Lobatera, Tierra de Pioneros. Como todos los domingos, vamos a estar llevándole la mejor información, recordando hechos y acontecimientos, bien sea del momento, bien sea históricos, de lo que ha sucedido en nuestra hermosa tierra lobaterense. Vamos a estar como todos los domingos, su servidor Darío Hurtado y el profesor Richard Medina, al cual le damos los muy buenos días. Bueno, buenos días, estimado amigo Darío Hurtado y todos los radioescuchas de Creativa Estéreo, la 93.3 FM. Bueno, sí, de verdad un placer estar otro domingo más con su programa Lobatera, la Tierra de Pioneros, un programa que busca llenarnos de historia y de propiciar de que todos los lobateros y quienes nos escuchen se interesen por la historia del transcurrir de Lobatera, una tierra de pioneros. Eso es simplemente lo que nosotros queremos, Richard, simplemente es incentivar, culturizar, concientizar a la gente de todo lo que ha sucedido en esta población lobaterense, porque mucha gente dice, y todavía lo escucho en la calle, hay personas que dicen, Lobatero es un pueblo que no sé qué, le está faltando poquito para morirse. No es así, amigos. Lobatera es un pueblo grande, es un pueblo gigante, es un pueblo de muchísima historia, y nosotros la estamos contando acá, al punto de que no nos ha faltado en casi un año, no nos ha faltado una semana donde no haya un tema importante que no hayamos comentado, que no hayamos discutido, que no hayamos recordado en este espacio Lobatera, Tierra de Pioneros. No sé cuántos pueblos del Táchira de Venezuela puedan tener la virtud de tener la historia que tiene Lobatera. Son 421 años los que cumplió el pasado 20 de abril. Esta población, 421 años conocidos, ¿no? Sí, porque la historia es tan grande y que Lobatera, bueno, si bien hablamos de 421 años cumplidos, se habla de otra historia de mucho más edad, también Lobatera
tiene una historia tan rica que hay que seguir difundiendo, y es lo que se ha hecho a través de este programa. Eso es lo que intentamos, Richard. Sí, y se ha hecho, sí se ha logrado algo, porque he visto el interés de muchas personas del pueblo de Lobatera en cuanto a su historia. Oye, no sabía esto, y cuando disertamos sobre algún tema en específico, se le olvidó nombrar a tal, entonces eso quiere decir que ya la gente se estaba apropiando de investigar, de conocer su historia. Y que hay un feedback, ¿no? Hay un feedback, aunque Richard Medina no ha dado sus números telefónicos acá al aire, mucha gente sabe y conoce su número telefónico, igual con este servidor, tienen los números telefónicos, los cuales están a la orden para cualquier sugerencia, para cualquier pregunta. Tenemos nosotros las situaciones, cualquier cosa que nosotros humanamente podamos, si no tenemos un asesoramiento extraordinario por parte del licenciado Samir Sánchez, también del profesor Roberto Avendaño, de muchísimas personas, muchos académicos de la historia tachirense que nos están ayudando a nosotros, porque nosotros, aunque Richard sea el cronista de la ciudad de Lobatera, no es un versado en esta materia tampoco, porque nadie nació aprendido. A Richard no le dieron el rango de historiador y le cambiaron el casé y ahora es una Biblia ambulante. No, esto se va llevando poco a poco, pero así son las cosas. Lo que sí quiero agradecer es mucha gente que nos conseguimos por ahí en varias latitudes de este municipio de Lobatera, que nos dicen: cónchale, mira, muchas gracias Darío, muchas gracias Richard por todo eso que nos dicen todos los domingos, ¿no? Ejemplo, gratamente nos conseguimos el pasado viernes en uno de los dos temas que vamos a conversar el día de hoy, que es algo que creo que es único en el Táchira, que es la procesión de San Isidro con los bueyes. Pero nos conseguimos enfrente a lo que yo considero es la capilla más antigua del municipio de Lobatera, la capilla que está bajo la advocación del Santo Rostro, en Volador. Nos conseguimos con una de las señoras que ha ido llevando la cultura, las tradiciones, que lo tomó de la familia Vivas, como ellos lo expresan en un audio que traemos para hoy. Ha ido llevando, ¿no? Y ha mantenido estas tradiciones y estas culturas muy, muy, muy de la gente nuestra, de nuestros campos. Les hablo de la señora Judy Alviares, ahí en Volador. Vaya su saludo para ella, para toda su familia. Muchísimas gracias por atendernos esos minutitos allá en Volador. Ya hemos subido algunas cosas al YouTube. Ya los links ya están montados en las redes sociales para que la gente pueda visualizar lo que realmente sucedió en video allá. Pero lo que nos llama la atención es que Volador, que es, según el presbítero Oscar Fuenmayor, la feligresía más fuerte que tiene en aldeas Lobatera, ha mantenido, ¿no?, su creencia, su fe en Dios, y ha mantenido esas cosas. Ese es uno de los temas que traemos para el día de hoy, conversar eso con algunos audios que traemos acá para contarles, ¿no?, y que son testimonios vivos de lo que sucedió el pasado viernes 15 de mayo. El segundo tema es un tema que Nelson Zenón lo dijo en su espacio hace algún tiempo, hace algunos momentos, que vamos a hablar, vamos a recordar algo que sucedió un día como mañana. Estamos recordando, ¿no?, ese tema, 140 años de ese terremoto conocido como terremoto de Cúcuta, que devastó a toda la zona fronteriza, bien sea colombiana, bien sea venezolana. Y entre esas cosas, pues sacudió muy fuertemente a Lobatera, y entre una de las cosas que dañó, aparte de la iglesia, dañó también la capilla conocida por nosotros como la Capilla del Humilladero. Y de esos son los dos temas que básicamente nosotros vamos a tocar el día de hoy. Bueno, sí, y es algo que no se puede olvidar. El terremoto del 18 de mayo de 1875 es el terremoto de Cúcuta, y que forma parte de nuestra historia tachirense, inclusive, ¿no?, porque hablamos de San Antonio, de Capacho, también de Michelena, también de Lobatera. O sea, que estamos hablando que es un terremoto que marca un hito dentro de la historia del Táchira también, ¿no, señor Darío? Exactamente. Siquiera vamos a leer lo que hemos conseguido en las redes
algo así que habla sobre el terremoto de Cúcuta, ¿no? Dice terremoto de Cúcuta del año 1875. El terremoto de Cúcuta de 1875 o terremoto de los Andes ocurrió un 18 de mayo del año 1875 a las 11:15 de la mañana con una magnitud de 7.3. Su epicentro fue la ciudad colombiana de Cúcuta. Sin embargo, también afectó a su área metropolitana, así como al vecino estado venezolano de Táchira. En ese día, la ciudad de Cúcuta, así como los municipios metropolitanos, Villa El Rosario, Los Patios, San Cayetano y El Zulia, y los vecinos pueblos venezolanos de San Antonio del Táchira y Capacho fueron destruidos totalmente por este catastrófico terremoto que asoló esta área fronteriza en dos países. Además, causó graves daños en las poblaciones venezolanas de San Cristóbal, La Molera, Rubio, La Grita, Colón, Lobatera y entre otras, y fue sentido en Bogotá y también en Caracas. Villa El Rosario era una población histórica y tranquila. En 1821 se había reunido en la sacristía de su iglesia a medio construir los miembros del primer Congreso de la Gran Colombia. Aún se observan los restos de la iglesia que colapsó durante el gran movimiento sísmico. Las casas de esa época en la zona eran más que puro estilo colonial español, con teja de barro, muros de tapia y patios interiores. Se puede afirmar que no quedó ninguna en pie. 3 o 4 sacudidas precedieron al terremoto durante los días anteriores, y tal fue la magnitud de estos que, según los testigos de la época, las sacudidas llegaron a agrietar los muros y a arrojar al suelo objetos de las mesas de noche del anterior terremoto. Uno de los testigos refiere así: la primera sacudida, anotando, era el domingo por la tarde, 16 de mayo de 1875. Abro comillas: caminábamos a lo largo de un amplio corredor cuando de repente oímos un ruido como el de gente que corre huyendo de un toro salvaje. Caminamos en medio de vibraciones que en vez de inspirarnos terror nos dieron un sentimiento muy agradable. Cierro comillas. La segunda sacudida sorprendió a los habitantes el lunes 17 de mayo a las 5, pero menos intensa que la primera, haciendo correr nuevamente la gente a los patios y jardines. Hubo otra sacudida en la tarde de ese mismo día y quizás otras 2 más en la víspera de la catástrofe. Por eso el pueblo de la villa de Cúcuta estaba aterrada por estos temblores. El gran terremoto ocurrió el martes 18 de mayo de 1875 a las 11:15 de la mañana, ya que esa fue la hora en que quedó marcado el reloj de la iglesia de Cúcuta, que se encontró marcado aún con esa hora fatídica. También nos habla, para ir ya cerrando lo que es la generalidad del tema que llevamos hoy, acerca del número de víctimas. Hay algunas exageraciones. Algunos dicen que hubo unos 3.000, otros dicen que la lista de muertos en Cúcuta solo era de 900 a 1.000. Sin embargo, el número de cadáveres sacados de las ruinas y contados fueron de 253 hombres, 288 mujeres, un total de 461. Más no se contabilizaron los muertos de las poblaciones vecinas en un radio de 80 kilómetros que quedaron sepultados bajo los escombros de las casas, poblaciones como de Villa El Rosario, San Luis, Arboleda, Salazar de las Palmas, Gramalote, Bochalema y San Faustino en Colombia, y de San Antonio, de Capacho, de San Cristóbal, La Molera, Rubio, Lobatera, Michelena, La Grita, Colón en Venezuela. Cayeron las casas hasta más de 100 kilómetros de distancia, como en Chinacota, y más allá de Mérida. Hubo grandes daños. Además, fue sentido a gran distancia, como en Bogotá y también en Colombia, donde fue sentido con un sismo de mediana intensidad que alarmó a sus pobladores. Además, el terremoto del Táchira derrumbó numerosas casas e ingenios de haciendas y de fincas que quedaron totalmente destruidas, como también los patios del secado de café, todos agrietados y partidos, al igual de los sistemas rudimentarios de regadío de las numerosas plantaciones de esa época. Bueno, sí, con este terremoto, pues Lobatera sufre también serios daños, ¿no? Su iglesia, la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ¿no?
que se cae por completo, y es cuando aquí empieza a hacer su permanencia en la historia el presbítero Gabriel Gómez, ¿no? Donde comienza a escribir la historia, ¿no? Que quedó sembrada en el recuerdo de todos los lobaterenses. Exactamente, cuando se cae la capilla y él ordena su reestructuración, ¿no? Y qué bueno que por lo menos este programa nos permite recordar todos estos eventos, porque en Michelena también, pues, la hija predilecta de Lobatera nos trastocó ese terremoto, ¿no? Y la gente corría de un lugar a otro, dicen que la iglesia también sufrió un poco y algunas calles del pueblo, pero Lobatera y Capacho es la referencia que también se pudo connotar de ese lamentable hecho que siempre queda registrado en el transcurrir de nuestra historia, ¿no? Sí, podemos hablar acá, ya tenemos otra nota por acá que hemos encontrado. Dice terremoto de 1875 o terremoto de San Juan. El 18 de mayo de 1875, a eso de las 11 de la mañana del día de San Juan I Papa, un terremoto de gran intensidad destruye a la población de Lobatera y sus alrededores y gran parte de los pueblos del Táchira. La primera imprenta que llegó a Lobatera y la tercera del Táchira, traída desde Maracaibo por parte del padre Gabriel Gómez en 1873, quedó inutilizada por los escombros. Este terremoto fue precedido por dos fuertes temblores de tierra a las 4 de la tarde del día 16 y a las 5:30 de la mañana del día 17. Esto más o menos cuadra con la historia que leímos anteriormente sobre una nota colombiana que conseguimos, obviamente, en una página colombiana. Las réplicas del terremoto se sacudieron o se sucedieron hasta el día 19. Asimismo, se cuenta que en el camino que une a la villa del Rosario de Cúcuta con San Antonio del Táchira, vivía un ciego llamado Dositeo López, quien algunos días antes del terremoto decía a su familia, y abro comillas, me huele a Lobatera, si quieren salvarse duerman en el cocal, cierro comillas. En ese cocal se refugió el ciego y allí se salvó. Había sido una de las víctimas que destruyó a Lobatera en el año 49, según la monografía de Cúcuta de 1873 de García Herrero, página 37. Luis Alberto Medina, otro historiador colombiano, refiere que Dositeo López era oriundo de Lobatera y que había quedado ciego a raíz del terremoto. Estamos hablando del terremoto de 1849. Asimismo, que la frase completa que mencionó era, abro comillas, me huele a Lobatera, cierro comillas. Después del terremoto, el padre Gabriel Gómez inicia la construcción de la iglesia parroquial, la cual levantó con 3 naves, la central de mayor altura que las laterales, una sola puerta principal y una torre de 2 cuerpos abiertos y techo a 4 aguas. Allí funcionó el campanario y se corresponde con la actual torre del reloj. La fachada de esta iglesia reproducía con gran similitud la fachada de la actual capilla del Humilladero, pero sin los ventanales. En 1905 la fachada de la iglesia mayor es reformada por parte del padre Pedro María Morales y erige el actual frontis de la construcción de las actuales torres, conservándose de las antiguas edificaciones la base de Torre Sur o del reloj. En cuanto a las pérdidas humanas, este terremoto tal vez debido a la hora en que se desató no causó un número considerable de víctimas, por cuanto el libro de entierros del año 1875 en su página 33 y 34 solo se registran las siguientes defunciones, abro comillas, 19 de mayo de 1875, Párvulo Silvestre Mora recibió los sacramentos. Juana Pérez Bonilla no recibió los sacramentos. Tobías Rafael Medina no recibió los sacramentos. Adultos, Juana Cárdenas, casada con Miguel Mora, recibió los sacramentos. Cierro comillas. Estas personas fallecieron al día siguiente del terremoto y muy probablemente por las contusiones recibidas. En el inventario de datos de la iglesia posterior al terremoto se habla de 2 imágenes de las Mercedes, una muy antigua que quedó destruida y una nueva,
a la cual solo se le fracturó la nariz. Esta última, con retoques y nuevas pinturas, así como modificada su peana original, es la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, que se venera en Lobatera, cuyo rostro sereno es copia de la imagen original de la Virgen de las Mercedes, que se venera en la ciudad de Barcelona, España. Una crónica de un testigo presencial del terremoto de Lobatera se refiere como, abro comillas, estaría pisando los 11 años y ya estaba trabajando en un barbecho en La Molina. Era un zagaletón y estaba arando con una yunta de bueyes cuando de pronto, sin motivo alguno, los bueyes se echaron a tierra. Al poco rato, un ruido muy fuerte que provenía debajo de la tierra me hizo tambalear y caer, y quedé tendido en el campo, desde donde pude sentir el estremecer de la tierra y ver cómo las copas de los árboles se agachaban y tocaban el suelo de lado a lado y no me podía levantar. La tierra se abría zanjas y se cerraban. Aún queda una zanja abierta por el terreno cerca de Lobatera en Zaragoza. Después bajamos a Lobatera a saber de nuestra familia, dice la persona. Llegamos a nuestra casa, a la casa del higuerón detrás de la iglesia, y gracias a Dios solo se vinieron al suelo los techos y no les pasó nada a mis tíos, que allí estaban. En el pueblo el alboroto era muy grande, muchas casas en el suelo, la iglesia se desplomó. El padre Gabriel Gómez corría de un lado a otro tratando de ayudar y de poner orden. Recuerdo que la Virgen la sacaron debajo de los escombros y la pusieron en una de las esquinas de la plaza bajo un toldo. Se refiere a la imagen que todos conocemos como de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Al poco rato vino una ventisca con lluvia muy fuerte y voló el toldo y la imagen se mojó. De allí le vienen las manchas de agua que tiene la imagen de la Chiquinquirá. Fue por poco tiempo, pues todos los presentes corrimos a taparla y levantarle un nuevo toldo más fuerte que la protegiera. Cierro comillas. Esta versión oral, relatada por don Marcos Sandoval Mora, nacido un 29 de febrero de 1864 y fallecido un 11 de agosto del año 1944, a su familia, copiada por una de sus hijas, Delfina Sandoval, 1901-1992. Asimismo se registró el nacimiento de una niña de nombre Formosina Arellano, uno de los toldos levantados en la Plaza Bolívar, actual Parque Bolívar, se le adelantó el parto producto de las tensiones vividas por el terremoto. Esta persona, la que años después, esta niña Formosina Arellano, se casara años después con un señor de nombre Jesús María Sánchez y darían origen a la familia Sánchez Arellano. Esto es parte de las historias que tenemos para el día de hoy en cuanto a lo que es la conmemoración, el recuerdo de esta historia de un día como mañana, 18 de abril, pero del año 1875, es decir, hace 140 años de el último terremoto que sacudió a Lobatera. Fíjense cómo es la historia. Me imagino en esa época la gente preocupada, y algunos de los que estaban vivos para esa época, me imagino vivieron lo que fue el fatídico terremoto del 26 de febrero de 1849, ¿no, señor Darío? Suponemos que muchos ya habían pasado por esa experiencia, ¿no? Sí. El terremoto que fue epicentro acá mismo en Lobatera, ¿no? Que ha sido el terremoto más fuerte que ha sacudido a Lobatera. Y al Táchira. Y al Táchira también, por ende. Sí, bueno, y entonces cuando usted observa y la lectura de lo que estamos apreciando acá y lo comparas con las investigaciones que existen de la historia de Lobatera, se puede evidenciar cuánto ha luchado Lobatera para hacer lo que hoy en día es, ¿no? Y decimos que Lobatera no sirve. Y su gente, nuestros predecesores, nuestros ancestros, lucharon por mantener a esta población, aún a pesar de por lo menos 3 terremotos conocidos. Exactamente, 3 terremotos conocidos, pero también hemos tenido la virtud de
de que la historia se pudo registrar, de que ha podido trascender de generación en generación. Hoy la estamos conociendo nosotros, la estamos manejando nosotros e investigando, y tenemos la virtud, gracias a estos medios de comunicación, para poderla difundir, ¿no? Pero es necesario que todos la conozcamos, que esto siga pasando de generación en generación. Y que seamos conscientes, Richard, de que Lobatero es un pueblo grande, aún de todos los problemas que ha tenido y de todas estas barbaridades que la naturaleza ha jugado con este rinconcito tachirense. Lobatera ha sobrevivido a 3 terremotos y aquí estamos siguiendo, marcando la historia, marcando el norte de la cultura tachirense. Exactamente, y ahí estamos. Somos un pueblo cantón del Táchira, un pueblo pujante, trabajador. Pero más que eso, tenemos que seguir luchando para continuar con el progreso de nuestro pueblo. No miremos quién nos herencia, miremos qué podemos hacer cada uno de nosotros. Sí, entre otras cosas, yo le preguntaba a Samir sobre este Macario Sandoval, ¿no? Que es de la familia Sandoval, de la cual él también tiene su apellido, Samir Abdalá Sánchez Escalante. Él es de la familia Sandoval. Él me hablaba que él era el papá de la señorita Delfina Sandoval. Y resulta de que yo le decía, ajá, ¿por qué en ese relato que está en el blogspot de Samir, cuando habla de la historia de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, ahí está incrustada esa historia? Yo le preguntaba por qué él habla, ¿no? Que Macario Sandoval bajó hacia la casa de los familiares conocida como la Casa de Liguerón, porque quienes conocemos, quienes sabemos, hemos vivido un par de añitos en esta población, siempre conocimos a José Bruno Zambrano como residente de esta casa. Entonces él me dice que cuando esa casa era una sola casa, ¿no? Desde la casa donde vive Pedro hasta la esquina donde viven los Pinos, eso era una sola casa y era conocida como la Casa de Liguerón, que esa era de la familia Sandovales para esa época, ¿no? Que después los viejos murieron y subdividieron las casas y cada quien vendió su pedazo. Bueno, sí, y es lo que estamos diciendo, Darío. ¿Cómo podemos defender nuestra historia? Y es uno de los pueblos que más documentos tiene en cuanto al transcurrir del tiempo, ¿no, Darío? Que eso es pocos los que se pueden llenar de orgullo de decir eso. Porque nuestro pueblo ha tenido una fortaleza de que las personas que habitaban esta población iban recopilando de una u otra manera los acontecimientos, y eso es lo que ha hecho quizás poder demostrar una fortalecida historia, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí tengo el mensaje de texto que me envió Samir. Cuando yo le preguntaba que si esa casa había sido alguna vez de la familia Sandoval, me dice sí, cuando era una sola casa a fines del siglo XIX, al morir Cornelio Sandoval, que me imagino que otro de los predecesores de la familia Sandoval, se vendió, y fue cuando se dividió entre los sucesores, que a su vez vendieron todas y cada una de las casas, que son las casas que conocemos nosotros en este momento ahí en la carrera 5. Sería entonces, ubicándonos en lo que es la actualidad, seríamos hablar de la casa de donde está Pedro Zambrano, Pedro Contreras, creo yo, Popular Canberra, la familia Zambrano Sánchez, que es la mía, doña Rosa Zambrano, donde está doña Teresa Rosales, está también la casa del señor Edmundo, que en paz descanse también, y la casa de los Pinos, sí, donde está Areli, donde está actualmente viviendo doña Yolanda, doña Carmen, Franklin, Cancio, esa misma eso era lo que comprendía la hacienda Liguerón. Pero hay una pregunta que me lleva a mí a la mente. Esa llegaba también arriba, si nos ubicamos también colindaría con lo que es la casa de los Corino, Edi Margarita García Prato, donde está también la continuación de la casa de doña Teresa
Rosales, que actualmente vive su hija Esperanza, donde está actualmente Florelia y el señor Hernán. ¿Usted tiene certeza de lo que está diciendo, Richard? Porque no conocía yo esa parte de la historia. ¿O Pues, está suponiendo? Le estoy diciendo que si colindarían. Ah, está suponiendo entonces. Sí, estoy suponiendo. Digo yo que es la interrogante que está llegando en este momento, ¿no? Porque si bien usted ve una continuación, estaba analizando yo el punto, ¿no? La casa de doña Teresa Rosales, yo me acuerdo que desde niño uno entraba y salía a la calle arriba, sin ningún obstáculo. Lo que no estoy seguro es, o sea, ¿qué pasaría después con las demás casas? Porque por lo menos si yo me pongo a ver, la casa donde yo vivo es separada por una cerca, y ahí después de la cerca continúa lo que es la casa de Florelia y toda esa gente. Y eso es lo que está así como con la duda, ¿no? Si llegaba a la otra manzana o no. Y eso pues lo que ha marcado el transcurrir de este conversatorio, ¿no, señor Darío? Y estamos tratando ahorita de disertar, y es esto el producto de este programa, de que todos podamos participar. Se pueden comunicar al 0416 134-5343, al 0424-782-4169, para aportar información, para seguir construyendo y rescatando y fortaleciendo la historia de Lobatera, la tierra de pioneros, como dice este programa. Sí, sería bueno. Bueno, primero vamos a agradecer a las personas que están enviando los mensajes de texto. Gracias por estar en sintonía. Me gustaría que me dijera quiénes son las personas que me están llamando, quienes están enviando los mensajes, porque no los tengo memorizados en el teléfono. Me disculpan, de qué sector nos están llamando. Con muchísimo gusto lo vamos a saludar a todos ustedes. Bueno, sí, y es eso lo que estamos tratando de disertar. Si el profesor Luis Ángel nos está escuchando, que también es un buen amigo, un invitado permanente a este programa, pues nos puede echar la mano con eso que estamos hablando. Bienvenido, porque en eso estamos todos. Estamos construyendo, defendiendo, fortaleciendo y difundiendo nuestra historia. Sí, un saludo también a José Gregorio, ¿no? José Gregorio León. No sé, hizo falta hoy José Gregorio. Está haciendo falta, pero me dijo que tenía unas actividades en su casa. Está haciendo un bonito trabajo, de verdad que sí, Darío. Un bonito trabajo está haciendo aquí José Gregorio León sobre la iglesia de Lobatera. Creo que ahorita vamos a tratar de obtener algún tipo de información con él. Y Lobatera, pues, le agradece a José Gregorio ese trabajo que está haciendo a nivel como cultor, como pintor, un artista plástico en nombre de la iglesia Lobatera. Vamos también a informarle a la gente que nos está llamando. Richard, un segundito, vamos a hacer un alto acá. Vamos a saludar a uno de nuestros invitados permanentes, ¿no? Un invitado de lujo como lo es Samir Sánchez. Buenos días, Samir. Bienvenido a Lobatera, Tierra de Pioneros. Buenos días, Darío. Un saludo a todos los que están allí transmitiendo este importante programa para toda nuestra población. Samir, está el tema que tenemos en este momento es sobre los hechos acaecidos. Un día como va a suceder mañana, 18 de mayo, pero en el año 1875. Ese conocido a nivel mundial como terremoto de Cúcuta, que entre otras ciudades y comunidades también arremetió contra Lobatera. Sí, así es. Mañana es otro nuevo aniversario de ese segundo terremoto que destruyó a Lobatera y que tuvo su centro en la población de Cúcuta, que fue arrasada totalmente, y las consecuencias, más de 3.000 muertos en esa población y sus áreas, más los que se dieron en las poblaciones del Táchira, de San Cristóbal, Táriba, hasta La Grita, se existió el remesón, vamos a llamarlo así. Ajá, Samir, hablando ya un poco más de Lobatera, entre otras cosas, entre tantas, ya hablamos aquí de algunos fallecidos según las investigaciones que usted ha tenido, lo que ha montado en su página, que ya hemos ido leyendo e informando también a nuestra comunidad lobaterense. Entre otras cosas, destruyó la iglesia estando el padre Gabriel Gómez, y también destruyó lo que conocemos nosotros como la Capilla del Humilladero. Así es, el terremoto
pues todas las edificaciones, las principales, se vinieron, las que tenían paredes de tapia pisada tuvieron más resistencia y solamente cayeron los techos. Y esto dio origen a que el padre Gabriel Gómez reconstruyera la pequeña capilla de entrada al cementerio con la actual edificación, que aun cuando fue remodelada en 1965, mantuvo la misma estructura que le dio el padre Gabriel Gómez en 1875 y que inauguró en 1876. Eso es lo que en la historia nosotros hablamos refiriéndonos a la capilla Los Milladeros, con la ampliación de esta capilla por parte del padre Gabriel Gómez. Sí. Debemos recordar que la capilla de un cementerio sería muy idéntica y el espacio muy similar a la de la actual capilla de nuestro cementerio municipal, que dentro de 2 años cumplirá 100 años. O sea, era una capilla pequeña de ingreso como portal al cementerio. ¿Qué hace el padre Gabriel Gómez? Como el cementerio ya estaba cerrado, tenía varios años cerrado, amplió para convertirla en una capilla de 3 naves. Ah, ok. Otra de las cosas que estamos conversando nosotros acá y nos da bastante curiosidad es parte del testimonio de uno de sus predecesores familiares, lo que nos comentó Macario Sandoval, que afortunadamente la señorita Delfina escribió y estamos comentando nosotros en este momento sobre lo que él vivió en ese momento en el año 1875. Sí, mira, es una crónica muy interesante que, gracias a Dios, la tía Delfina tuvo el acierto de haber anotado ese detalle de una conversación que tuvo el papá de ella, que sería mi bisabuelo, con Monseñor García recién en su misa inaugural, y el padre Delfín Medina, cuando Monseñor García contemplaba la imagen de la Chiquinquirá y la alababa, o sea, una pintura muy hermosa, muy bonita, pero que tenía ciertos daños. Y es cuando él comienza a relatarle por qué en la parte inferior el lienzo está con señas de humedad, o sea, por qué está mojado, y dio el relato. Tenía 11 años para la época del terremoto. Y bueno, lo que te digo, la importancia de oír a las personas mayores y copiarlas, y ese cuadernito lo conservo, y ahí está esa referencia de un testigo presencial del terremoto. Suponemos... Otro detalle que también es muy importante es que al día siguiente, por el susto, por todo, se dio, yo creo que, no sé si en nuestro pueblo del Táchira habrá sucedido, el primer parto en la Plaza Bolívar de Lobatera. Y es el caso de cuando da luz o nace la doña Formosina Arellano, futura esposa de don Jesús Sánchez, y es de la familia de Cristian Sánchez, los abuelos de Cristian Sánchez. Eso es parte de la historia, ¿no? Me imagino que ese cuaderno, ese cuaderno está dentro de la reliquia de la familia Sandoval, ¿no? Así está, este es lo que yo llamo el archivo de la familia, con varios documentos, todo lo que pude rescatar de esa época, y que, bueno, tal vez esa curiosidad, y es lo que le digo a muchos, que consigan documentos, papeles viejos, no los boten, lean por lo menos antes qué es lo que hay allí, porque no sabemos cuánta historia se puede perder, cuánta memoria, y vamos a terminar pues con Alzheimer. Pero con Alzheimer. Sí. Samir, una de las preguntas que salió acá por parte de Richard, que te está escuchando, que te envía el saludo, es don Macario habla de que bajó a la casa de su familia en la conocida como Casa del Higuerón. Entonces, la pregunta es, esa era, actualmente la conocemos una casa dividida, en ese momento era una sola casa. En ese momento era una sola casa, porque era lo que se denominaba en la época las casonas, que eran casi una... Bueno, tú llegaste creo que a conocer, sí, la casa de las tías ahí en donde está ahora la biblioteca pública, que eran casas que ocupaban una cuadra completa. Sí, la casa de las Sondovales. Exacto, entonces esa misma extensión la ocupaba la casa del Higuerón, que por suerte... Si observan el techo de esa casa, el techo es continuo, el techo así nunca se dividió internamente, pero el techo, la estructura del techo reconstruido después de 1875, mantiene lo que era el tamaño, la extensión de la casa original, que pues al dividirse o al venderse, se fraccionó y por igual se perdió el patio trasero, que era donde estaba el histórico Higuerón.
¿En qué parte más o menos se encontraba el higuerón? Si usted ha llegado a investigar eso. Pues mira, Richard recordará que una vez entramos, traté de ubicar, pero la división es tanta. Lo que recuerdo de referencias de la abuela, que sí la conoció en su momento, era que el patio era muy extenso y el higuerón se encontraba hacia el fondo, donde comienza la pendiente, en el punto donde comenzaba la pendiente y también se iniciaba el plan. Pero es difícil ubicar en estas alturas exactamente el lugar donde estuvo el higuerón. Otra pregunta que Richard se hace como residente de esa casa del higuerón. ¿La propiedad de los Sandovales de ese momento iba hasta dónde? ¿Iba hasta lo que conocemos ahora por la carrera 6 o llegaba unos metros más abajo, no más? No, lo que da exactamente frente a la carrera, y lo que digo, la marca de la propiedad lo da el techo, lo da el actual techo, y hacia el fondo pues no había más construcciones, todavía no había crecido el pueblo, y daba la pendiente del cerro. Quiere decir que eran casas más que todo hechas a lo largo porque teníamos el cerro de fondo. Exacto, eran casas hechas a lo largo, o sea, la casa era hacia todo lo que da la carrera. Ah, ok. Bueno, Samir, muchísimas gracias por estos minutos y por este conocimiento y por confirmar lo que ya hemos hablado acá. Sí, exacto, y por reconstruir memoria y, bueno, valorar ese tiempo y valorar el esfuerzo de tantas personas que reconstruyeron el pueblo con tan pocos recursos. Pues sí, mire, Richard te va a enviar un saludo, Samir. Buenos días, estimado amigo, coronista emérito del municipio de Lobatera. Bueno, pues aquí rescatando y que recordando esa visita, según el cálculo que estábamos haciendo nosotros vagamente, recuerdo que sacamos la cuenta que el higuerón estuvo detrás donde está el tanque del agua en la casa. Sí, aproximadamente debió estar por allí en ese espacio que recorrimos tratando de dibujar dónde estaría este higuerón. También, señor Samir, la pregunta que queda aquí, vagamente, ¿quiénes eran los antecesores dueños de la casa del higuerón cuando forma parte de su familia Sandoval y a quienes se la vendieron los de la familia Sandoval? Mira, la reconstrucción de la tradición legal de la propiedad no la he hecho muy detalladamente. Solamente sé que Cornelio Sandoval, vamos a llamarlo el patriarca de los Sandoval, de donde proceden las familias, todas las familias Sandoval que se conocen en Lobatera, los que comúnmente, los berracos, los gatos, como tradicionalmente nos definimos, tienen un solo tronco, que es Cornelio Sandoval, que nace en 1809 y muere en 1894. Él es el quien tiene la propiedad a finales del siglo, no sé a quién se la compraría, y después sus hijos se dividieron la casa y luego los hijos vendieron todas las fracciones, lo que quedó en la casona. Sí, porque el dato que yo tengo curiosamente es que en mi familia, o sea, Nono Bruno le compra la casa a Donaí Ruiz. Ajá. Sí, porque eso fue a principios ya del siglo XX, yo te estoy hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX. Claro, yo estoy hablando del siglo XX, ya décadas, creo que inclusive la compran por ahí por 1960, por allí. Claro, sí, más reciente, ya ha transcurrido un largo trecho. Sí, Samir, otra de las pérdidas que hubo en ese terremoto fue la imprenta, ¿no? La tercera imprenta tiene, sí, un motivo cultural, vamos a llamarlo así, porque fue la tercera que llegó al Táchira y que adquirió el padre Gómez en Maracaibo y quedó totalmente destrozada, porque lo que decía, se vino el techo y la imprenta donde él sacaba su periódico semanal, pues hasta ahí llegó. No se reconstruyó, no hubo después los recursos para adquirir otra. No queda ningún testimonio por ahí por escrito de esa imprenta que tengas conocimiento. No, sé que hay algunos ejemplares se conservaron de la hojita, porque era una hojita que sacaba el padre Gómez con cuestiones de información, de cultura, de religión, etcétera, que se conservan en el Archivo Histórico de Mérida. Sería importante por lo menos rescatar, aunque sea fotografías de ellos, ¿no?
Sí, es una tarea que tenemos pendiente. Sí, señor. Lamentablemente se suspendió hace algunos meses el viaje a Mérida, ¿no? Sí, ya está planificado, pero sí lo vamos a hacer. Dijo, al no más poder, dijo el viejito. Bueno, cuando haya churupos. Vamos a aprovechar que estamos, don Samir, vamos a aprovechar que estamos al aire para hacer esa petición a las autoridades de que nos ayuden para poder hacer ese viaje a Mérida, ¿no? Fuera bueno porque es algo que va a contribuir con el fortalecimiento de nuestra historia. Importante sería que las autoridades del municipio de Lobatera nos apoyaran con los recursos para hacer ese viaje, ¿no? Claro, yo sé que sí, tenemos que preparar un buen proyecto pues para justificar todo ese traslado, y hay demasiada información que traeremos para enriquecer la historia de Lobatera, don Richard. Bueno, Samir, muchísimas gracias por todos estos minutos. Bueno, don Darío, mucho éxito y que tengan todos un feliz domingo. Sabemos que está haciendo el almuerzo y que va a ir a UPA al Deportivo Táchira el día de hoy. Sí, estoy calentando que me sobró del domingo pasado. Bueno, Samir, muchas gracias. Ok, chao, pues. pues. Ok. Bien, esa era parte de lo que Samir Sánchez nos venía comentando a nosotros sobre estas historias, ¿no? Un agradecimiento a él, que siempre ha sido un gran bastión, ¿no? Y a él le debemos toda esta historia recopilada, ¿no? Este segundo cronista de la ciudad de Lobatera, Samir Sánchez, es el que ha recopilado mayor historia, ¿no? Conocida acá en Lobatera. Bueno, sí, y la historia que Samir nos decía, señor Darío, va teniendo correlación con lo que hablábamos. ¿Se acuerda que yo decía que tenían que colindar de manzana a manzana? Entonces resulta que en parte pues tenía razón, pero era no por la existencia de la misma casa, sino continuaba al pie del cerro, ¿no? Y quiere decir que después pues la mano del hombre hace posible que se pueda construir la carrera número 6, ¿no? Y es donde actualmente viven muchos amigos, Eddie, Doña Esperanza, Hernán, entre otros, ¿no? Y es parte de lo que podemos certificar con nuestra historia y la colaboración del doctor Samir Sánchez, quien es nuestro cronista emérito, segundo cronista que ha tenido Lobatera, y actualmente pues yo soy el sucesor de ese servidor, don Samir Sánchez, quien me ha dado esa tarea con Darío, con todos aquellos que me motivaron a estar presente en esta actividad, y hoy en día pues cumplo funciones como cronista. Sí, eso es parte del trabajo, ha sido parte del trabajo y su responsabilidad, Richard, ahora como nuevo cronista de la ciudad de Lobatera. ¿Ya cuánto tienes con ese cargo, Richard? Tengo desde el 28 de agosto del año 2014. Bueno, ahí vamos poco a poco llevando la historia. Vámonos con un temita musical y ya regresamos para lo que en la tauromaquia se llama el cambio de tercio, ¿no? Vamos a hablar de un hecho inédito, ¿no? Un hecho que creo que no tiene precedentes en nuestro estado Táchira, no sé si en Venezuela, pero vamos a escuchar un hermosísimo tema de la pluma de don Luis Felipe Ramón y Rivera, cantado por Orfelia Ramón, este tema que lleva por nombre Brisas del Torbes.
En la noche canta la brisa sobre el torbe, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del torbe, verde colina, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Larararara, lararairarara, y flores como estas solo hay aquí. No me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Larararara, lararairarara, y flores como estas solo hay aquí. En la noche canta la brisa sobre el torbe, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del torbe, verde colina, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Larararara, lararairarara, y flores como estas solo hay aquí. No me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Larararara, lararairarara, y flores como estas solo hay aquí. Cantemos todos con alegría frente al claro paisaje de esta tierra de paz, de las montañas a la alquería, resuenen las notas de este cantar. Oh divino San Isidro, yo te canto con el alma y de corazón te pido que nunca nos falte el agua. El pasado viernes 15 de mayo, pues, se celebró en todo el mundo el Día de San Isidro Labrador. Y Lobatera, pues, no podía quedarse atrás tampoco en esa celebración. Y como todos los años y desde tiempos inmemoriales, se ha venido realizando en esta aldea del Volador esta festividad a este santo patrono de los labradores, San Isidro. Ay, que tú permitas que se venga bueno el año. De un homenaje, ¿no? Un homenaje, creo que San Isidro es el patrono de la ciudad de Madrid, de España, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Es el patrono. Y el pasado viernes, pues con un hecho que es inédito, ¿no? Se realizó en la aldea Volador a partir de las 3 de la tarde esta procesión
en rastra y en bueyes que se ha venido realizando desde hace muchísimo tiempo por parte de esta feligresía al cual tiene mi cariño y mi respeto, ¿no? Ya que es la tierra de mi padre Cosme Hurtado también, ¿no? De esa zona de lo que es la Voladora, recta al Cínare, de ahí arrancó la procesión con alrededor de unas 25 yuntas de bueyes que subieron por toda la carretera, lo que anteriormente fue el camino hacia la capilla Santo Rostro, una capilla que data de comienzos del siglo XX y que congregó a toda la gente allá en esa aldea del Volador. El pasado viernes, como decía el señor Darío, estuvimos en la aldea Volador celebrando un hecho que para la feligresía tachirense quizás es inédito, ¿no? Porque trasladar a San Isidro Labrador, que es el santo de los agricultores, ver cómo por yuntes era movido la imagen de San Isidro hasta la iglesia de Santo Rostro allá en Volador, es impresionante, ¿no? La congregación que hubo de gentilicio de Volador, ¿no? Eso es parte de lo que es nuestra idiosincrasia, de que ya Lobatera tiene más de varios años con esa tradición y que poco a poco nos va identificando en el estado Táchira, y es lo que forma parte de nuestro quehacer. Hoy en Borotá también inclusive están celebrando la advocación de San Isidro Labrador. En horas de las 10 de la mañana comenzó la misa, y es esto lo que tenemos que ir promoviendo, de que se rescaten los santos, porque también hablamos del santo del agricultor, que es San Isidro Labrador, ¿no, señor Darío? Y también pues tenemos que ir poco a poco así rescatando, porque tengo entendido que está el santo de los enfermos, que también se hace la misa, que es la Virgen de Lourdes, ¿no? Que también es patrona de los enfermos. Eso es otra de las celebraciones que se conmemoran en Lobatera. Pero sin duda esta de San Isidro marca un hito, porque la reunión que se hace allá de los agricultores en Volador es muy especial, ¿no? Este año fue algo particular porque vimos la presencia de la banda municipal Sucre, ¿no? Nuestro ícono cultural. También esa manifestación como de 20-25 yuntas, ¿no, señor Darío? Sí, más o menos fue la que pudimos divisar ahí. Ver al padre Óscar Fuenmayor con su ayudante, el seminarista Francisco, en la bendición de los bueyes, ¿no? Fue algo muy bonito, y que la gente estaba muy alegre, muy motivada. Después de la misa la banda ofreció un concierto y se hizo un gran compartir. Y pienso de que Volador una vez más nos demuestra que es la pionera de la feligresía de Lobatera, ¿no? Sí, Richard, ¿qué tal, Richard, amigos oyentes de Lobatera, Tierra de Pioneros? ¿Qué tal si escuchamos un audio de lo que sucedió ese día? El pasado viernes, aparte de la procesión, que es un hecho inédito, se realizó una misa, ¿no? Entre tantas peticiones, bueno, el hecho de que la gente estaba pidiendo agua, ¿no? Para su riego. Es parte de lo que es la petición principal. Pero tengo un audio que dura 5 minutos 22 segundos sobre lo que aconteció. Un video grabado desde una cámara fotográfica. Ya está montado en YouTube para que ustedes lo disfruten en el canal de YouTube Lobatera Cuatricentenaria. Ese mismo día se montó. El link está en las redes sociales para que ustedes disfruten y puedan ver un resumen de lo que sucedió el día de hoy, el pasado viernes, perdón. Pero el día de hoy le vamos a traer es un audio que se extrajo de lo más importante sucedido en ese día en lo que respecta a lo que es la procesión y el recibimiento y las palabras del presbítero Óscar Fuenmayor en la misa.
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos con fe y amor esta Santa Eucaristía por todos los agricultores. Hoy, en el día de San Isidro Labrador, patrono de cada uno de ustedes, que se hacen presentes como todos los años para celebrar con fe y amor esta fiesta en honor a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador nace cerca de Madrid, España. Es un laico, procede de una familia pobre y humilde. Se quedó huérfano y desde muy joven se ve obligado a emplearse como obrero en las labores del campo. Se casó con María Toribia, que también es santa. Se levantaba temprano para visitar las iglesias de Madrid y participar en la Eucaristía antes de iniciar su trabajo. La religiosidad popular ha adornado su vida con anécdotas, prodigios, y fue canonizado en 1622, proclamado por Juan XXIII, patrono de los labradores. Por eso, un fuerte aplauso a San Isidro Labrador. Para San Isidro Labrador la vida no fue fácil, fue dura, fue fuerte, fue llena de obstáculos, llena de muchas cosas, de pobreza, pero sin embargo la pobreza, muchas veces las necesidades y circunstancias de la vida no le apartó nunca de Dios. Siempre, más aún, buscó de Dios en todos los momentos y dificultades. Por eso es un santo que nos muestra la valentía, el coraje del cristiano. San Isidro Labrador fue ante todo un cristiano, un amigo de Dios, y Dios fue amigo de él. Por eso que el ejemplo de San Isidro pues sirva para cada uno de nosotros, y ustedes en especial que comparten esa vocación lindísima del trabajar la tierra, y que San Isidro desde el cielo pues mande con su intercesión Dios la lluvia, el agua, para que nuestros campos den su fruto. Por eso le pedimos especialmente en esta Santa Misa a San Isidro Labrador su intercesión por el buen tiempo, para que Dios nos bendiga con abundante agua y podamos pues darle gracia y gloria a Dios nuestro Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos. Especialmente vamos a encomendar de una manera muy especial a Monseñor Erasmo de la Cruz Chacón, quien por muchos años pues estuvo en esta parroquia y que fue artífice principal, ¿verdad?, con el pueblo de esta fiesta, de esta procesión. Que Dios pues lo tenga gozando de su eterna plenitud. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y un fuerte aplauso a San Isidro. ¡Que viva San Isidro! Ojalá cada año se fortalezca más la procesión de San Isidro con los bueyes, y que un día podamos llegar allá a Lobatera, y salir desde Lobatera, ¿verdad?, de la cantidad de bueyes. Oh divino San Isidro, yo te canto con el alma y de corazón te pido que nunca nos falte el agua. Los Gallitos del Sur, este tema, ¿no? Un tema tradicional colombiano.
un tema en homenaje a San Isidro Labrador. Cuando no se da cosecha, es muy triste mi destino y mi vida está deshecha. Sí, fue un día bastante bonito, ¿no? Una tarde, noche del pasado viernes, una experiencia única, ¿no? Una experiencia única desde el punto de vista de que la procesión nos agarró, porque yo subí con el bus que iba con la banda municipal Sucre, y lamentablemente pues el bus subió un poco tarde y nos encontramos con que ya había arrancado la procesión. Afortunadamente, por cuestiones de Dios, hubo una yunta que estaba presentando problemas en el ascenso y hubo que parar la procesión, y se aprovechó en ese momento para que el bus de la banda municipal Sucre ascendiera y recibiera, ¿no?, a San Isidro arriba en la capilla, como de hecho sucedió. Sí, y es primera vez que yo disfruto de este evento, ¿no, señor Darío? Y es lo que pude evidenciar, ¿no?, la emotividad que tenía la gente que vive allá en Aldea Volador, doña Judith, toda su gente, esa emoción que tenían, ¿no? Y todos los agricultores emocionados acompañando la procesión, arriando sus bueyes y protegiendo a San Isidro, la emoción que el mismo sacerdote traía, ¿no? Porque se le veía esa emotividad luego de esta procesión, ¿no? Y acostumbrados con esa tradicional pólvora, ¿no?, que va acompañando estos eventos. Y la banda afortunadamente pues recibió con un merengue, como por comer zapuara, la entrada de la procesión. Todo eso lo pueden ustedes disfrutar, y no es una publicidad, no, simplemente ellos están guindados ahí, eso sin fines de lucro, en el canal de YouTube Lobatera Cuatricentenaria, ¿no? Ahí está como festividad a San Isidro de la Aldea El Volador. Entonces lo pueden buscar y pueden ver el video que se pudo obtener, ¿no? Son unos 22 minutos, algo así que hay de video, y ustedes pueden disfrutar un pequeño resumen del ascenso en rastra y bueyes de San Isidro Labrador, desde el sector La Voladora hasta la capilla de Santo Rostro, arriba en Volador. Y es parte de nuestra emotividad, ¿no?, como lobateros, como fieles creyentes de Dios. Y eso fue lo que se pudo notar el viernes, una solemne misa muy acorde para el momento. El padre fue muy asertivo con cada una de las palabras ofrecidas en el sermón, ¿no? Oye, sí, un sermón centrado en lo que fue la vida, pasión, obra de San Isidro Labrador, ¿no? Ya pudieron ustedes escuchar un pequeño resumen. Esa fue la introducción en la misa. Lamentablemente pues no se grabó el sermón, que fue un poco más abierto y explícito, ¿no?, sobre la vida de San Isidro Labrador, cosa que yo no sabía, que él fue un ser humano de carne y hueso como nosotros, y que también tuvo sus debilidades, se casó, fue agricultor, padeció hambre, padeció calamidades, una historia bastante sufrida. Por eso es que él habla ahí de que para San Isidro Labrador la vida no fue fácil, ¿no? Una persona que hasta analfabeto era también. Sí, y es parte de lo ocurrido en esta misa, donde el padre pues usó un sermón muy coloquial, muy al lenguaje de estos trabajadores del campo, y les exaltó su trabajo, ¿no? Lo importante que son los agricultores para los seres humanos, porque ellos pues son los que siembran el alimento que nosotros degustamos, y se veía la preocupación de ellos en algunos momentos cuando decían, oye, pero es que la sequía nos tiene a monte, oye, la sequía nos lleva pero arriados, porque no podemos sembrar, tenemos escasez de agua en algunos momentos, eso también eran problemáticas que se iban generando, ¿no? Claro, eso, ahí hay otra cosa dentro de lo que fue la misa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que fue las ofrendas, ¿no? Siempre se acostumbra a llevar las ofrendas y demás, ¿no? Pero cuando vamos a una aldea, y no estoy menospreciando nada, ¿no? Quiero aclarar la temática, simplemente me pareció muy de nuestros predecesores
el hecho de que aparte de la ofrenda del pan, el vino, uvas, el Santo Rosario, la Biblia, todo eso que se acostumbra a entregar en el mercado, la contribución económica para la iglesia y demás, fue la ofrenda que se hicieron de los labradores. Y cuando hablo de los labradores, hablo de los que labran la tierra. Sí, de los agricultores. Sí, de los agricultores. Y hablamos de una camada de 20, 30 agricultores que estaban presentes ahí, con sus botes de caucho, con su charapo en el cinto, con su camisa generalmente abierta, pero eso sí, a como se nos acostumbran otros de pequeños, con la frente destapada, rindiendo el respeto a Santo Rostro, que lo teníamos ahí al fondo. Y el respeto más grande, ¿no?, que identifica al ser humano. Sí, señor, que es un símbolo de respeto, ¿no?, el destaparse usted la frente cuando hay una dama, cuando hay una persona, que eso significa respeto. Y entonces el saludo, la bendición del presbítero Óscar fue mayor, que lo vi que se sintió muy cómodo, ¿no? Ahí en esa misa muy majestuosa, muy simbólica, muy sobria, con nuestra primera institución cultural, como lo es la Banda Municipal Sucre, y la presencia del presbítero, la comunidad, porque la capilla estaba a desbordar tanto dentro como por fuera, sus alrededores, los bueyes y demás. Hablamos volvemos a repetir, de 20 a 25 yuntas de bueyes, hablamos de 50 a 60 animales, bestias que estaban ahí afuera, que son los que labran la tierra día a día. Eso merece todo nuestro respeto, nuestra admiración, y ese espaldarazo, ¿no?, a todas estas personas que sacrifican, ¿no?, sacrifican con estos soles inclementes que están cayendo últimamente para simplemente darnos de comer todos los días. Y qué bonito, ¿no? Por lo menos ahí el dicho que dice: San Isidro labrador, quita el agua y pone el sol, algo así, ¿no? Sí, señor. Y ahorita es al inverso, ¿no? Quita el sol y pone el agua, ¿no? Bueno, que ellos requieren, y se ha cumplido, ¿no? Ese proverbio, porque el viernes llovió, anoche llovió. Podemos hablar como un hecho, no sé si es cuestión de fe cristiana o es cuestión de casualidad, pero al concluir la misa hubo un cambio de temperatura bastante drástico, ¿no? Porque ya había refrescado la tarde, 6:30, 6:45, cuando concluyó la misa. Pero en el momento cuando la Banda Municipal Sucre comenzó a dar su concierto, ahí a la afuera, frente a la capilla de Volador, hay un cambio de temperatura y se viene un frío de páramo bastante fuerte, a punto de que lo primero que salieron fue las garrafas de miche. Parte también tradición de este tipo de eventos y de acontecimientos, pero para coger calor simplemente. Un palito de miche ahí para coger calor y demás, y en plena ejecución de la Banda Municipal Sucre se ha venido la tan anhelada lluvia, después de este petitorio que el presbítero Óscar Fuenmayor pues realizó dentro de la capilla en esa misa que se realizó. Casualidad o no, esto sucedió, ¿no? Pudimos haber notado eso el día del pasado viernes. Igualmente esta mañana también cayó una brisa, no sé en qué otra parte, pero en el Valle de Lobatera cayó una brisa bastante agradable en unas horas donde no perjudica al agricultor, ¿no? Que son las horas de la madrugada, ¿no? Así que eso es más o menos lo que sucedió, ¿no? Pero también pudimos recoger un audio, el cual va mi saludo y mis respetos a la señora Judy Alviares, que fue la que le pedimos el favor de que nos hablara un poquitico sobre Santo Rostro, la capilla, sobre esta costumbre de la procesión de San Isidro, ¿no? Esto fue una nota que le hicimos a ella, dura 2 minutos 43 segundos, un audio, entrevista a Judy Alviares sobre las festividades de San Isidro Labrador. Amigos, a mi lado se encuentra la señora Judith, habitante de la aldea Volador del municipio de Lobatera, quien nos va a relatar desde cuándo data la existencia de esta capilla. Bueno, la capilla fue construida al principio del siglo
XX. Se inició la construcción en 1910 y fue inaugurada en 1930. Desde allí se ha mantenido esta tradición, que son las misas o fiestas patronales de Aldea El Volador. En sí, pues, creo y estoy segura que son las únicas misas patronales que se han permanecido desde esa época, desde 1930 hasta ahora, hasta esta actualidad. ¿Quién es el patrono de esta Aldea Volador? Santo Rostro. Santo Rostro, ¿cómo nace esa historia aquí en Volador de lo que es Santo Rostro como una advocación de la fe cristiana? De Santo Rostro cuenta la historia que era un peregrino que venía desde Bogotá, Colombia, y vino caminando de allá pagando una promesa y llegó y se pidió alojo en la Aldea El Volador, el sector Los Amarillales. Allí ese señor llegó muy enfermo y una familia de esa época pues lo recibió con mucho cariño y lo alojó. Mayor sorpresa cuando el señor murió y revisaron qué traía en esa mochilita de fico, era la imagen de Santo Rostro. Y esa imagen es la réplica del sudario de nuestro Señor Jesucristo que está en Roma. Y hay dos, una en Roma y otra aquí en Volador, municipio de Lobatera, Estado Táchira. Para nosotros es un gran orgullo y una bendición de que Santo Rostro se haya quedado con nosotros. Allí de esa manera tenemos la imagen de Santo Rostro en esta comunidad. Doña Judy, hoy estamos acá presente, 15 de mayo del 2015, celebrando la advocación de San Isidro. Sí, ¿cómo nace esta celebración en esta Aldea Volador? Bueno, la vocación de San Isidro, la devoción a San Isidro, nace de los piotas de la capilla, que en ese entonces eran los Vivas, el papá de Bernabé Vivas, por cierto, Bernabé Vivas Lobatera, fue uno de los fundadores, ¿sí? Hacían el mercado de San Isidro, y poco a poco fueron como incrementando más o siendo más creativos. Después, a los pocos años, hicieron la procesión o la romería con los bueyes, lo traían de La Molina. Ya el sector La Voladora tomó a San Isidro hace 3 años con el padre Oscar, los animó y los motivó, y ellos ahora son los encargados de San Isidro. Bueno, amigos de Lobatera, estábamos escuchando el audio que pudimos recopilar el día viernes con la señora Judy sobre lo que es el acontecer de nuestro pueblo. Y nos narraba esa bonita historia de lo que es la capilla, lo que ha representado, representando también la historia de Santo Rostro allá en Volador, cómo llegó. O sea, todo eso es lo importante para todos nosotros y que se ha podido mostrar a la comunidad a través del audio, a través de las redes sociales, y pienso que estamos haciendo un buen trabajo, sobre Lobatera. Sí, señor Richard, discúlpame nuevamente, Richard Medina. Tenemos en el hilo telefónico al pintor y profesor, educador, José Gregorio León Duque. Buenos días, José Gregorio, bienvenido a también su programa, Lobatera, Tierra de Pioneros. Bien, buenos días, señor Darío, buenos días a mi querido amigo Richard también, y a toda la gente que sintoniza este hermoso programa, del cual yo también pues soy fiel oyente, ¿no? Lobatera, Tierra de Pioneros. Felicitarlos por el programa pasado, ¿verdad? Del domingo pasado. Y pues felicitarlos también por el programa de hoy, excelente. No, muchas gracias, José Gregorio, por ese quite que le hizo en los días de reposo, ¿no? A Richard Medina. Muchísimas gracias por eso, porque personas como ustedes son las que necesitamos cada día más en estos pueblos para seguir enriqueciendo esta historia de estas poblaciones. Bueno, muchas gracias. Muy contento también de esa festividad, ¿no? De San Isidro Labrador, el cual es mi patrono, porque yo nací un 15 de mayo. Ah, verdad. Casi me ponen Isidro, por un poquitico. ¿Qué tal que les he puesto José Gregorio Isidro, no? O Gregorio Isidro. Sí, cualquier cosa de esas, ¿no? Pero cuénteme, sé que fuiste un estudioso
de la iglesia, ya que estudiaste por ahí. Cuéntame algo sobre San Isidro, ¿qué experiencia has tenido tú? Mire, San Isidro, bueno, obviamente es mi patrono, uno de mis patronos, pues sí, he leído muchas cosas sobre él. Entre las cosas más interesantes sobre San Isidro Labrador, pues cabe señalar que él es uno de los santos incorruptos, es decir, su cuerpo nunca se dañó, se mantuvo intacto. Y por esta razón, mucha gente pues lo visitaba allá en Madrid, porque lo trasladaron hasta Madrid, y de tantas personas que lo tocaron, pues fueron quitándole ropita, piezas, botones, al punto de que al final empezaron a quitar incluso piel y músculos, y hoy en día pues solo se conserva el esqueleto. ¿En serio? Pero él en una primera instancia estaba completamente incorrupto, o sea, su cuerpo completo. Si hablamos del 1600 para acá, ¿no? Sí, otro hecho relevante es que San Isidro era un hombre alto para la época, medía casi 1,80 metros, o sea, era un hombre bastante alto, y pues él destacaba, ¿no?, por encima de las demás personas de ese momento. Según lo que nos comentó el presbítero Oscar Fuenmayor, labrador de nacimiento, que padeció bastante, persona prácticamente analfabeta, porque en esa época pues no había las facilidades que existen ahora, ¿no? No, en ese tiempo era muy difícil estudiar, incluso el papel era muy costoso, entonces el que iba para una escuela tenía un privilegio muy grande. Pocas personas iban, más que todo las personas que vivían cerca de los monasterios o abadías eran las que tenían acceso a la educación en ese tiempo, y por lo tanto pues San Isidro no tenía una educación así letrada, pero tenía una profunda fe y educación religiosa. Dice la leyenda que él, mientras oraba, los ángeles trabajaban por él, y esa es una de las pues más grandes, de los más grandes milagros como persona. ¿Qué conocías de lo que hemos hablado, Richard y yo, de lo que hemos conversado acá sobre esta tradición del arrastre, ¿no?, de San Isidro en Güelles? ¿Qué conocías tú de eso aquí en Volador? Pues esa tradición es muy famosa. Yo, antes de venirme para acá, en San Cristóbal siempre se hablaba, ¿no?, de que en la aldea Volador se hacía esa procesión con los bueyes, y que muy pocas partes del estado Táchira, creo que en La Grita también se hacía antes, no sé hoy en día, y es hermoso de conservar esa tradición, ¿no?, de que de la persona humilde, sencilla, que es la que nos da el sustento de la comida, ¿no?, las verduras, las papas, todo. La gente es muy cómoda, va al supermercado en las ciudades y compra, pero nadie sabe lo que pasa. El labrador, el agricultor, es un trabajo difícil. Entonces es hermoso saber que todavía hoy en día se conserva esa tradición del trabajo en la tierra, y agradecidos con esas personas que lo hacen. Y que tuvimos el privilegio el pasado viernes, primero de ver con nuestros ojos que se han de comer la tierra, y para poder uno contar lo que estamos contando nosotros acá el día de hoy. Sí, es un testimonio viviente, y ese hecho milagroso, ¿no?, que ustedes narraban sobre que se paró la yunta de Güelles allá y pudo pasar la banda, eso no es casualidad, eso son cosas sobrenaturales. Sí, son cosas que suceden y que afortunadamente el pasado viernes la vivimos. El pasado viernes a tempranas horas estuvimos hablando con el presbítero Oscar Fuenmayor también de lo que iba a suceder por la tarde, ¿no? Lo que nos parece simbólico y bastante bien de destacar es que estuvo toda la feligresía de la aldea Volador, y lo más importante, los agricultores de toda la zona. Exacto, los San Isidro labradores de allá. Sí, señor, los nuestros. Los verdaderos San Isidro labradores, que a veces con muchas carencias por algunos materiales que están muy costosos, sin embargo ellos siguen trabajando y siguen viviendo de eso y son orgullosos. Conozco de su fe cristiana, de su seguimiento a Cristo, ya que usted me habla de este seguimiento también a San Isidro Labrador. ¿Qué mensaje le podría usted dar a todos estos agricultores, a estos labradores de la tierra que nos están escuchando a esta hora? Mire, mi familia, vengo también de una familia que pues mis abuelos eran agricultores, ambos abuelos, mi abuelo en La Grita y mi abuelo allá cerca de donde, en La Mulera, donde nació Gómez, que fue donde él trabajaba, que no desfallezcan, que es un trabajo muy hermoso. Nosotros necesitamos del cultivo de la tierra, y qué hermoso sería que en pleno siglo XXI el ser humano volviera a retomar ese camino de rescatar la madre tierra, como decían los aborígenes, la Pachamama, lo que nos nutre. Entonces que no desfallezcan, que sigan, que se sientan orgullosos del trabajo, porque es uno de los trabajos más nobles que hay, ser agricultor.
Bueno, don José Gregorio, muchísimas gracias. José Gregorio León Duque, profesor, educador, licenciado, pintor también, ha estado por ahí haciendo, muy poca gente conoce que ha estado por allá en el viejo continente también aprendiendo un poco de pintura, ¿no? Hace unos años estuve por allá y algo queda, ¿no? Algo queda de esos viajes. Algo quedó, si no pregúntele a la imagen de don Pedro Torres Vera. Sí, y próximamente pues haremos más cosas para el mes de septiembre, pues también tenemos proyectado de la mano del Instituto del Deporte crear otra serie de exposiciones junto con muchas personas. Y para noviembre, si Dios quiere, por la fecha de la Virgen de la Chiquinquirá, ¿verdad? Que es el 19 de noviembre. 18, perdón. También el padre Oscar, en conversaciones con él, pues él también desea hacer algo importante con la comunidad a través del arte. Va a ser una sorpresa muy bonita. Por ahí me estuvo comentando ya Oscar el pasado viernes. Ah, bueno. Ya me tuvo, me parece bastante interesante. Muy interesante, sí. Y de relevancia para Lobatera. Oye, sí, le cuento que sí. Muy importante. Tenemos que buscar a los que conocen, y usted es uno de ellos que va a colaborar bastante con lo que es el enriquecimiento de la cultura local. Richard Medina te quiere saludar, José Gregorio. Buenos días, estimado amigo José Gregorio León. Tarde, pero cumplida. Bien, gracias a Dios. Quiero ofrecer mis más sinceras palabras de felicitación, pues el día viernes fue también el día de San Isidro y el día onomástico, ¿no? Sí, señor, no solo onomástico, el cumpleaños. ¿Qué tal la tortica? ¿Bien? Pues la tortica estuvo floja porque ese día fue un día de trabajo, pero lo más importante es que lo pasamos en familia, estuvimos juntos. Y creo que más importante que una torta es eso, la unión. Estar uno unido con la familia. La haremos en vacaciones. Ok, José Gregorio, hay una pregunta que viene a mi mente luego de una conversación sostenida con usted. ¿Cómo va el trabajo que usted estaba haciendo para ayudar al señor sacerdote con un proyecto de la iglesia, algo así para presentar en otro lugar? No es un proyecto así que digan una cosa del otro mundo, sino simplemente pues en vista de que la iglesia todavía, el fronte y la fachada está todavía bastante deteriorado y cada día se deteriora más, lamentablemente. Entonces el padre Oscar pues gentilmente me había pedido el favor de que lo ayudara con una especie de proyecto donde se hiciera un informe del estado en que está la actual iglesia, y pues se hizo un trabajo muy sencillo pero completo sobre eso, y próximamente pues espero que sus buenos resultados en pro de la comunidad de Lobatera. Sí, porque es lo único que se quiere rescatar, ¿no? Sí. El beneficio del frontis en nuestra iglesia. Exacto, no es tanto la figuración personal, eso es en segundo lugar, pero sí que Lobatera goce de un templo mucho más bonito, por dentro es precioso, también ahora por fuera. Sí, bueno, José Gregorio, muchísimas gracias y nos guarda torta. Sí, señor, después hacemos una tortica y compartimos. Si conseguimos, a todos por allá si conseguimos harina, José Gregorio. Ajá, dígame. Si conseguimos harina, haremos la torta. Si conseguimos harina, haremos la torta. Por ahí me dieron un dato, pero no puedo decir dónde, porque si no todo el mundo se la lleva. Ah, ok, José Gregorio, gracias. Bueno, muchísimas gracias y feliz domingo para todos. Ok, gracias. Qué importante el trabajo que ha venido desarrollando José Gregorio León en este municipio. Casi quedó sordo, Richard. Dale. Es meritorio, fíjese el trabajo que se montó a hacer sobre la iglesia, ¿no? Pocos sabían de ese trabajo, ¿no? Yo me enteré el día de ayer. Y es importante, pues, que Lobatera empiece a luchar por sus cosas. No esperemos de solamente las autoridades. Y qué bonito que el sacerdote muestre ese nivel de preocupación. Y bueno, eso de ver, Richard, sí, también, ¿no? Claro, y que haya contado con el apoyo artístico, ¿no? Si se pudiera decir el nombre, de José Gregorio León, un hombre que no es de Lobatera y que está colaborando con Lobatera. Llegó aquí producto del amor y se ha venido involucrando con nuestro quehacer rutinario. Y ya está haciendo el trabajo sobre la iglesia, y creo que ese informe él me estuvo explicando algo por allí. Pronto sabremos a través de las redes sociales parte de algunas curiosidades y particularidades que él encontró en
en la realización de este informe sobre nuestra iglesia. Claro, porque sin ser un versado, ¿no?, este tipo de cosas, sin ser arquitecto ni nada, bueno, pues conoce algunos detalles, pero lo que es de resaltar es que una persona que no es nacida acá en Lobatera se haya tomado, digamos, la molestia, ¿no?, de colaborar con el padre a petición de él, de hacer un informe, ¿no?, porque si el padre sabe que las autoridades municipales pues están buscando los recursos, pero lamentablemente todo se ha llenado de protocolos y entonces pues el tiempo sigue corriendo, ¿no? El tiempo es algo que no se puede manipular, ¿no? Y esperemos que jamás se manipule. Y entonces él necesita también buscar resultados por otro lado. Es su responsabilidad como administrador, ¿no?, de lo que es la parte física, ¿no?, de nuestra iglesia de Lobatera, que también está buscando sus recursos por otros lados. Sí, quiera Dios que se le cumplan todas las metas a nuestros sacerdotes y que el pueblo pues se vea beneficiado con la reconstrucción o reparación del frontis de esta iglesia, que el 29 de mayo cumple 101 años de culminado su primera etapa, ¿no? Que es donde viene mi crítica, Richard, y la gente dirá que es que a uno le gusta pelear. No es cuestión de pelear. Es cuestión de que todos decimos, ¿y por qué X no repara eso? ¿Y por qué Y no hace esto? ¿Por qué no todos? La historia habla de que Manuel García, con colaboración de la comunidad, de todos sus pobladores, fueron recogiendo mensualmente dinero y fueron construyendo lo que conocemos ahora, o finalizó lo que conocemos ahora como la iglesia de Lobatera. ¿Por qué no decimos y por qué la autoridad no hace? ¿Por qué nosotros, que somos los feligreses, no también nos ponemos la mano en el corazón y sacamos un poquito de lo que sobra? Si es que sobra algo, poco o mucho ha de sobrar para el beneficio de Dios. Y podemos hacerlo colaborando con la iglesia. Y si usted no se lo quiere dar al cura párroco por X o por Y o por Z razón, bueno, que hay gente de Lobatera que puede tomarse pues el atrevimiento de formar una junta y de recoger un dinero a las mismas autoridades municipales, estadales y nacionales. Oye, a la empresa privada, recoger dinero. Aquí en Lobatera yo no creo que no hayan arquitectos ni ingenieros que puedan trabajar en este trabajo. Sí los hay. Podemos hablar con la gente de patrimonio que venga y haga las recomendaciones necesarias, y que son trabajadores que están dispuestos por el Estado para venir a trabajar para este tipo de cuestiones patrimoniales, valga la redundancia. ¿Por qué nosotros como lobateros no damos el pie, damos el primer paso y comenzamos a trabajar y dejemos esa mala costumbre que nos enseñaron hace muchos años, que el gobierno resolvía todo? No estoy salvando la responsabilidad de nadie, simplemente pongámonos la mano en el corazón, lobateros, los que decimos ser feligreses, los que nos decimos decir cristianos. ¿Por qué no nos ponemos las manos en el corazón y vamos a colaborar con la iglesia? No es con Oscar Fuenmayor, es con la iglesia nuestra. Así que vamos a colaborar con ellos, vamos a formar cualquier cosa, dejémonos de estar diciendo tantas pamplinadas. El lado político lo obviamos en este lado, no nos importa la política aquí hablamos de cultura, y vamos simplemente a colaborar con la iglesia, que se nos está cayendo en nuestras propias narices, y todos le echamos la culpa a X, a Y o a Z, pero nosotros simplemente no hacemos nada.
Bien, señores, ya previo a lo que es el cierre, ¿no?, del programa por el día de hoy, agradeciéndole a ustedes la sintonía a este programa Lobatera Tierra de Pioneros, programa que se puede escuchar todos los domingos en vivo de 10 a 11 de la mañana. Siempre nos comemos casi la segunda hora, ¿no? Hablamos de 10 a 11, ¿no? Tiramos generalmente cerca de las 12 del mediodía. Pero no tenemos ninguna restricción con la coordinación de este espacio, ni con la Junta Directiva de los Comuneros de Lobatera. Pero creemos que es un tiempo necesario también, ¿no? Gracias a ustedes por estar en sintonía, gracias a todos los que reportan sintonía, gracias a todos los que en la calle nos dicen, cónchale, estuvo bueno el programa, muchas gracias por la información, tal cosa yo no la sabía. Muchísimas gracias a ustedes por reportar la sintonía. Eso es lo que, entre otras cosas, nos apasiona y nos alienta a continuar con este espacio. Primero, porque nos gusta. Segundo, tenemos el asesoramiento, repito, de personas como el cronista emérito Samir Sánchez, que lo tuvimos por el hilo telefónico, el profesor Roberto Esteban Avendaño, hartamente conocido en nuestro municipio de Lobatera. Tenemos a Luis Hernández Contreras también, que nos colabora mucho con parte de la historia local y regional. Richard Medina, el cronista oficial del municipio de la ciudad de Lobatera, tercer cronista de Lobatera. Hemos tenido siempre el amor por nuestra tierra y afortunadamente conseguimos a un canal comunitario como lo es Creativa, nuestra radio comunitaria, y estamos llevándole a ustedes todas estas informaciones y comentarios que son solamente los trabajos que realizan estos historiadores, porque nosotros no somos historiadores, simplemente unos amantes de esta nuestra cultura y que tenemos la virtud de comentársela a ustedes, de llevársela a ustedes con la venia de las personas antes mencionadas, entre otras. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si Richard tiene algo previo a la despedida. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Otro domingo más con su programa Lobatera, la Tierra de Pioneros. Gracias por regalarnos tiempo de su tiempo para escuchar el acontecer histórico de Lobatera, una tierra de pioneros. Y la otra semana tenemos un tema que, si el invitado nos confirma, va a ser súper interesante. Vamos a hablar de la vida y obra de una de las tantas maestras que ha tenido Lobatera. Maestra y poetisa. Sí, señor. Entonces, si nos confirman, si no, pues historia tendremos de sobra para comentarles a ustedes en este espacio Lobatera, Tierra de Pioneros, quienes hemos trabajado con muchísimo gusto, amor y placer. En la coordinación, Freddy Fernández, la parte digital, Elvi Chacón, todo bajo la dirección general de la Fundación Comunitaria Los Comuneros de Lobatera, ente que rige a esta emisora creativa, su frecuencia 93.3. Estos programas los pueden escuchar también, serán guindados en YouTube y los pueden disfrutar ustedes a través de todo el mundo. Los pueden tener, informarle a sus amigos. Cualquier persona lobaterense que quiera a su tierra y que quiera recordarla, usted le puede avisar, métase en el canal Lobatera Cuatricentenaria, ahí están guindados los audios de estos programas también. Así que en el transcurso de la semana ustedes los pueden disfrutar y avisarle a los amigos, a todos aquellos lobateros que viven fuera del rango de nuestra frecuencia creativa. Así que hasta el próximo domingo, y que tengan un buen provecho hoy en el almuerzo. Si van a salir a pasear, disfruten en familia, es lo necesario, y que hoy, con el favor de Dios, el Deportivo Táchira obtenga su 8ª estrella. Hasta la próxima.